además de ciertos atributos que permiten establecer la relación con las tablas de dimensión, ¿sí? Lógicamente, esos atributos que permiten la relación con una tabla de dimensión pueden ser numéricos o pueden ser de tipo cadena, ¿no? Lo importante es que me permite establecer la relación. Pero los datos que nos interesa para el análisis, que son las medidas, siempre son numéricos. Entonces, esa es la estructura de una tabla de hechos. De paso, se compone con los campos que establece la relación, una relación con las dimensiones y las medidas. Si esta tabla de hechos se relaciona con una dimensión, simplemente tendrá un atributo de relación con esa dimensión. Si se relaciona con dos dimensiones, va a tener dos atributos para relación, ¿no? Pero en otros casos podría ser que el mismo atributo me sirva para establecer las relaciones. De acuerdo, eso no se olviden. Tabla de hechos, medidas, y las medidas son numéricas, y el conjunto de atributos que me permiten establecer las relaciones con las dimensiones. Luego, las dimensiones de las que estamos hablando es una categorización utilizada para distribuir una medida agregada para revelar sus partes constitutivas, ¿sí? Entonces, una dimensión es una categorización. Al hablar de una categorización, decimos que estas medidas se distribuyen, por ejemplo, en una dimensión de tiempo. Entonces, estoy categorizando el tiempo en varios atributos, por así decirlo, que representan meses, que pueden representar años, que pueden representar semestres, días, etcétera, ¿no? Entonces, son parte constitutiva, ¿no? Categorización. Puede ser una dimensión de clientes, donde voy a exponer el nombre del cliente, lógicamente, su formación académica o sus estudios, el tipo de trabajo que tiene, el número de hijos, si posee vehículos, si posee casas, si es casado, si es hombre, si es mujer, etcétera, ¿no? Otra categorización podrían ser productos. Entonces, el nombre del producto puede ser sucursales, puede ser maquinaria, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, no se olviden, una dimensión es una categorización, ¿no? Lo que ayuda, en definitiva, a comprender mejor el significado de la medida, ¿no? Y para revelar, lógicamente, sus partes constitutivas. Al decir partes constitutivas, significa, este valor que yo estoy sacando de ventas es el total. ¿Y qué le constituye? La suma de valores de ventas realizadas por mes, por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, de acuerdo a esto, estas dimensiones pueden tener valores no solo numéricos, pueden tener valores de cualquier tipo, ¿no? En este sentido, podrían tener valores de tipo string, de tipo date, de tipo binario, etcétera, ¿no? Y al decir binario, podría ser que nosotros podríamos relacionar las ventas por sucursal y me pueden mostrar la fotografía de la sucursal, ¿no? O las ventas por cliente y me pueden mostrar la fotografía de un cliente, etcétera, ¿no? Y también lo que se menciona aquí, normalmente la función más utilizada de agregación es la suma, ¿no? Y como veíamos, existen varias funciones de agregación que son suma, máximo, mínimo, promedio, etcétera. Bien. Recuerden, si tienen alguna pregunta me interrumpen, ¿no? No hay ningún problema. A ver, entonces aquí vamos ya a empezar a entender la estructura, ¿no? Cómo se está relacionando esto de medidas y dimensiones. Entonces, por ejemplo, yo tengo calculado el total de ventas de una empresa y me dice que es de 145 millones y algo más, ¿no? Le vamos a redondear a 145 millones, ¿sí? Ese es el total de mis ventas. A ese total de las ventas nosotros podríamos aplicar una categorización o lo que se llama una dimensión, ¿no? A ese punto único de datos para distribuirlos. Ya vamos a entender qué es eso. En este caso vamos a distribuir las ventas totales en las ventas totales de cada año,
¿sí? Entonces vamos a generar una categorización o una dimensión denominada tiempo, ¿no? Porque se refiere en este caso a las ventas que va a haber cada año. Entonces vamos a distribuir esas ventas totales en las ventas parciales que son totales por cada año que está funcionando la empresa. Y esto gráficamente me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces yo tengo una dimensión que en este caso le vamos a llamar años. Entonces está distribuida por cada uno de los años donde ha funcionado la empresa, en este caso del 2011 hasta el 2016. Eso no quiere decir que, por ejemplo, en el 2016 ya cerró la empresa, sino que estoy cogiendo un fragmento de tiempo, ¿no? Y luego se menciona de que en el año 2014, en ese punto de intercepción, tiene una medida que representa el total de ventas, pero que en ese año han sido de 33 millones de dólares. Entonces, si comparamos esto, vamos a ver que de los 145 millones, en ese año se generó los 33 millones, que representa básicamente un 25-26% del total de las. Entonces, ahora se tiene una línea compuesta de medidas. ¿Por qué razón línea compuesta de medidas? Porque cada año, cada intersección de esos puntitos de años va a tener un valor correspondiente a las ventas totales de ese año. ¿Sí? Entonces, en geometría, dice, una línea es un objeto unidimensional. De paso, ¿se acuerdan que yo les decía que el Data Warehouse, Data Mart, vamos a generar estructuras multidimensionales? Entonces ya vamos a ir entendiendo. Entonces, en este momento tenemos una sola dimensión, ¿no? La dimensión año. Y fragmentada por años. Y en cada año podemos obtener el agregado, que sería la suma de las ventas totales. Y el valor total de ventas sería el agregado de la suma de todas las ventas de todos los años, desde el 2011 hasta el 2016, ¿sí? Entonces, se añadió una dimensión que muestra, como les digo, la medida por cada uno de los años, ¿no? Entonces, estos años son miembros de la dimensión del año, ¿sí? Ahora, vamos a extenderle un poco más esto. Podemos repartir de nuevo las ventas totales, esta vez para cada tipo de producto. Lógicamente, si extendemos las ventas por producto, ya vamos a tener una nueva dimensión. Entonces ya tenemos un sistema plano, en este caso se va a hacer un área, ¿no? Donde consta de dos dimensiones. Una sería el año y otra sería el tipo de producto. Y como ustedes ven, en el 2014, si yo saco una intersección entre el 2014 y el tipo de producto que corresponde, en cambio me dice que para ese producto las ventas en ese año fueron de 12 millones. A diferencia que las ventas del 2014 fueron de 33 millones y las ventas totales siguen siendo 145 millones. ¿Qué productos nomás? Crea una dimensión de productos donde me dice, a ver, productos, criaturas del mundo místico, los guerreros de Yor y los guardianes de la... Son productos que vende esta empresa, ¿sí? En otros casos podrían ser de televisores, refrigeradoras, cocinas, lavadoras, etc. Otros pueden ser la venta de naranjas, de papas, de cebollas, de frijol, etc. En este caso, entonces, y de acuerdo al ejemplo, me está dando una intersección. Como ustedes ven, ya tengo dos dimensiones y comienzo a generar intersecciones, ¿no? Y cada punto de intersección yo puedo calcular, o sea, puedo generar un agregado. En este caso, un agregado de suma. Y es lógico, ¿no? Partimos de una venta total, de una consulta general, la global, 145 millones. Creo una dimensión de tiempo y calculo las ventas en el 2014, es un agregado y me sale de 33 millones. Luego, cuando aumento una nueva dimensión de productos y genero una intersección de las ventas de un producto, en este caso que es del mundo místico, en el año 14, y ha sido de 12 millones. Entonces yo puedo decir, ¿cuáles fueron las ventas de los productos de mundo místico en el año 2014? 12 millones. ¿Sí?
Entonces ya tengo una estructura bidimensional de dos dimensiones. Y así puedo ir añadiendo más dimensiones. Si añado una dimensión más, voy a tener un cubo. Si añado una dimensión más, son 4 dimensiones. Yo no puedo gráficamente representar eso y ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Por eso les digo, se utiliza una serie de cubitos uno sobre otro, ¿no? Para poder entender más fácilmente lo que estoy haciendo. Entonces, ahora vamos a generar otra dimensión. ¿Sí? Entonces, si añado una tercera dimensión, lo que voy a obtener es ahora un cubo, ¿sí? Y es un objeto tridimensional, ¿no? Entonces, si añado una nueva dimensión, no sé qué figura será, ¿no? Geométricamente no podría representarlo. Entonces, ahora sí, tengo una dimensión adicional que es las ventas por región, o sea, es por sitio, por una dimensión de geografía, ¿no? Sería en el eje E, por así decirlo, ¿no? Entonces tengo 3 dimensiones, productos y regiones, ¿no? Y como ustedes ven, comienza todo esto a generar intersecciones y cada punto de esa intersección representa un agregado. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí en este momento va a ser, o puedo responder a la pregunta, ¿cuál es el monto de ventas que se generaron en el 2014 de los productos del mundo místico y referidos a la región noroeste? ¿Sí? Entonces, es el segundo, ¿no? El segundo que está aquí, el noroeste. Entonces, yo puedo seguir el caminito, ¿no es cierto? Y llego a esto. Esto se intersecta con lo que es el mundo místico y esto se intersecta con el año 2014. Desde este punto que voy a marcar aquí, lógicamente, representa las ventas en el noroeste de productos referidos al mundo místico para el año 2014. Y lógicamente, ¿no? Mientras más genero detalle, en este caso aumento de dimensiones, este valor va a ir disminuyendo y es lógico, ¿no? Porque se consideran una serie de parámetros adicionales. Entonces, de los 145 millones, bajamos a 33 millones, luego a 12 millones y lógicamente ahora a 3 millones. Y como ustedes ven, cada intersección que existe en el cubo representa algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto serían las ventas, ¿no es cierto? Total de ventas de las figuras de los guerreros de York en el noreste, ¿no es cierto? ¿Y referidos a qué año? Al año 2011, ¿sí? Entonces, cada punto representa un valor y eso es lo bueno. Entonces, cuando yo genero un reporte, estos valores, que son las intersecciones, vienen a ser valores agregados y eso el sistema lo calcula automáticamente. Por eso, cuando yo hago las consultas, es inmediato, ¿no? No tiene que volver a recalcular porque ya están previamente calculados. Que eso ya lo vamos a explicar más claramente. Ahora, estas estructuras multidimensionales pueden ser construidas o de manera diferentes, ¿no? O sea, existen estructuras que permiten acoplarse de una manera más sencilla a un problema. O, en otras palabras, si el problema no es tan complicado, una estructura básica es más que suficiente. Si el problema es un poco más complicado, por así decirlo, una estructura de otro tipo debería ser utilizada o combinamos varias estructuras. Entonces, los diseños que se utilizan o esquemas son básicamente un esquema en estrella, un esquema de snowflake, que es copo de nieve, y un esquema relacional desnormalizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más fácil? Lógicamente el primero, que es el esquema en estrella.
Vamos a ver esto. Como dice su nombre, un esquema en estrella tiene la forma de una estrella, ¿sí? O sea, va a haber un elemento central y un conjunto de elementos que rodean a ese elemento central. Este elemento central básicamente va a ser mi tabla de hechos y los elementos que lo rodean van a ser mis tablas de dimensión. Y lógicamente, y esta relación se va a expresar a través de una línea que refleja que existe una relación, lógicamente, entre la tabla de hechos y la tabla de dimensión, ¿no? Listo. Este es el esquema más básico, ¿no? Entonces, a veces no porque sea el esquema más básico, solo deberíamos utilizar esto. Ya vamos a ver, ¿no? Que a medida que incrementemos la cantidad de datos que nosotros podíamos analizar, este esquema de estrellas se va a ir transformando, lógicamente, un esquema en copo de nieve. Y luego este esquema copo de nieve se hace una ampliación a lo que se llama un esquema en constelación, que ya vamos a ver, ¿no? Y el otro esquema que se maneja de otra manera, que es básicamente el relacional desnormalizado. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, en un esquema en estrella, como les decía, el elemento central es mi tabla de hechos, ¿sí? Y lógicamente, ¿qué es lo único que contiene? Como les mencionaba, aquellos atributos que permiten establecer las relaciones, que en otras palabras son campos claves, ¿sí? Y lógicamente las medidas. Solo esos dos tipos de datos tienen. Eso no quita que yo en mi diseño tenga de pronto otros atributos adicionales, ¿no? Que de pronto no utilice. Lo que tendría que hacer es marcarlos para no tomarlos en cuenta dentro del proceso, ¿no? Eso implica de que mis sistemas de desarrollo, en este caso para crear estas estructuras multidimensionales, sí son flexibles. En otras palabras, si inicialmente cogí muchas tablas del sistema y algunas no me sirven, luego las puedo desechar, no hay ningún problema. Asimismo, si cojo una serie de atributos que luego veo que no me sirven, simplemente luego los puedo eliminar, ¿no? O sea, yo tengo que ir probando, verificando. Entonces, que quede muy claro siempre esto. Entonces, la tabla de hechos va a tener mis campos ID, serían mis campos de relación, y mis medidas, ¿no? En este caso, el total de ventas. Y los total de venta, lógicamente, es valor numérico. De acuerdo a esta tabla de hechos, ¿cuántas dimensiones tiene este datamap? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas dimensiones tiene este datamap? ¿O puede tener? Correcto, ¿no es cierto? O sea, años, esa es una dimensión, productos, otra dimensión, ventas por región, otra dimensión que veíamos, la campaña de marketing que se ha aplicado es otra dimensión y el grupo de edad de los compradores es otra dimensión. Y así puedo tener N dimensiones. Tratar de graficar esas 5 dimensiones ya es imposible, ¿no? Entonces, para eso se ocupan los cubos adicionales, ¿no? Listo, que quede claro eso. Luego tenemos las famosas dimensiones, ¿no? Que normalmente para etiquetar el nombre de esas dimensiones y saber que son tablas de dimensión, normalmente se pone el prefijo DIN. Y en este caso me olvidé de decirles que en estas tablas que son tablas de hechos, se puede poner el prefijo FAC, ¿no? Porque a veces de un sistema es más fácil identificar. Dice, el FAC, entonces tabla de hechos, DIN son tablas de dimensión. Eso pueden utilizarlo al principio, no es obligatorio, pero es bueno utilizar cierta nomenclatura o estándar que me permita fácilmente saber con qué elemento estoy tratando. Ojo, ya vamos a ver. Una tabla de hechos puede transformarse de acuerdo a la necesidad de una tabla de dimensión. Y una tabla de dimensión en algún momento puede también considerarse una tabla de hechos, ¿sí? Sin hacer absolutamente nada, ¿no? Sino que tiene una serie de valores adicionales que el sistema podría considerarla y nosotros también, de pronto, si es útil para nosotros, le transformamos en tabla de hechos y otra tabla
Y luego le podemos transformar, no transformar, sino considerarla como tabla de dimensión y viceversa, ¿no? Entonces no se olviden de eso, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces estas tablas de dimensión es lo que tiene básicamente el ¿Sí me escuchan? Sí, que sí se le escucha. Ya. Parece que se fue la señal un rato. Ya. Déjenme minimizar esto. Ya. Entonces hablábamos de esto, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Y ya vamos a entender las connotaciones. Pero a pesar de que les diga esta, por favor, ya van a ver cuando construyamos nuestra primera estructura multidimensional o nuestro primer cubo, estoy normalmente trabajando con una sola tabla de hechos. A veces ustedes cuando se les toma una prueba comienzan a poner todas las tablas son tablas de hechos o todas las tablas son tablas de dimensión. Eso no puede ser. Como les digo, en ocasiones, cuando yo voy desarrollando el sistema, puede ser que me haga falta no solo una tabla de hechos, necesito 2 tablas de hechos, pero debe existir tablas de dimensión y eso se llama un modelo en constelación. Pero hay que justificar, ¿no? Ya vamos a ver. Pero a veces se olvida y todas las tablas les ponen como tablas de dimensión. Entonces, cuando yo verifico eso es cero, ¿no? Y después se enojan, dice, pero sí está bien, no está bien. O sea, no entienden el concepto básico. Este es mi esquema en estrella, ¿no? Ya visualizándole como tablas, ¿no? Entonces, veamos que tenemos en la parte central mi tabla de hechos, que tiene, en este caso, puede tener hasta 5 dimensiones, y mi medida en este caso, que es el total de venta. Entonces, la primera es los años, entonces está relacionado con los años donde existe una descripción. En este caso podría ser 2011, 2012, 2013, etcétera. La región, como veíamos, también es la región noreste, sureste, noroeste, suroeste, etcétera, ¿no? El tipo de producto que era los guerreros de Yor, los guardianes de la luz, las criaturas del bosque, el mundo místico, ¿no? Campañas de marketing, en este caso puede ser la marketing, suponiendo le dicen por el Día de la Madre, por el Día del Niño, por el Día del Padre, por el Día del Amor, qué sé yo, ¿no? Y el grupo de compradores que básicamente se refiere a una categorización que el sistema lo hace para ver en los rangos de edades respecto a los clientes, ¿no? Para saber en qué rango tengo clientes que más compran. Esa información, por ejemplo, es útil, ¿no? Eh, Antes, por ejemplo, con los teléfonos inteligentes, normalmente el rango de edad era sobre los 30 años por el costo, por el manejo, etcétera, ¿no? Hoy los teléfonos ya eran luego a partir de los 15 años, decían, ¿no? Entonces, prohibido darle a los menores de 15 años, hoy hasta los niños tienen los teléfonos, ¿no? Igual los recién nacidos tienen un teléfono, no es que tengan el teléfono propiamente, ¿no? Pero no les gustan ni los chinescos ni nada de esas cosas que nosotros utilizamos, quieren un celular y con el celular pasan felices los niños, hasta recién nacidos parece que ya nacen con esa característica de poder utilizar un teléfono, ¿no? Y se vuelven como adictivos, ¿no? Entonces el mundo va cambiando, ¿no es cierto? Pero hay que tener control sobre esos cambios. Entonces no se olviden, el esquema es un estrella. La tabla principal, perdón, la tabla central es una tabla de hechos y el resto son tablas de dimensión. Y ustedes ven que le puse el prefijo FAG, tabla de hechos, y para explicar que se trata de una dimensión, el prefijo DIN. Ya cuando veamos en el sistema van a ver que esta tabla de hechos va a ser amarilla y todas las dimensiones en cambio van a estar en color azul.
Ahora, ¿a qué se refiere esto de las combinaciones, no? Las combinaciones básicamente me va a indicar el número de posibles, o el tamaño más bien sería, en función del número de registros que puede contener una tabla de hechos, ¿sí? O número de tuplas también podríamos decirle, ¿no? O número de filas, como ustedes quieran ver. Entonces, ¿cómo calculamos ese número total aproximado que debería o podría tener una tabla de hechos? Es en función del número de miembros por cada dimensión, o mejor dicho, el número de tuplas o registros que tiene cada una de las dimensiones, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente multiplicar, ¿no? Entonces, si tenemos 8 registros en venta, perdón, en 8 años, luego 6 tipos de producto, 4 promociones, 4 rangos de edad, 6, algo me está faltando, en campañas de marketing, etcétera. Si multiplicamos todo esto, me dice que podemos tener, o la tabla de hechos va a tener 4,608 filas, ¿no? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Es básicamente para establecer el tamaño o calcular más o menos una aproximación de cuán pesado va a ser mis datos, ¿no? Sobre los cuales voy a manejar. Lógicamente, este es un ejemplo pequeñito, ¿no? Pero, por ejemplo, la empresa vende 1000 productos y yo tengo información de 10 años que le vamos a categorizar en trimestres, son 4 trimestres, ya tengo 40,000 por 40. Luego voy a tener, por ejemplo, si estoy hablando de clientes, tengo 10,000 clientes y ustedes van viendo cómo esto va sumando. Tengo, por ejemplo, 150 campañas de marketing que he realizado. Entonces, 40 por 1000, por 10,000, por 150, etcétera, etcétera. Ustedes ven que el tamaño de la tabla de hechos va a ser enorme, ¿no? Lógicamente. Pero eso no hay problema, ¿no? Estos sistemas manejan tranquilamente cualquier tamaño de información. Ahora, ¿qué son los atributos? Lógicamente, los atributos están relacionados con la información en los miembros, ¿no es cierto? Perdón, en las dimensiones. Un atributo es un miembro de una dimensión y un atributo mejora, como les digo, el significado de las medidas, que las medidas, en otras palabras, son las variables sobre las cuales voy a hacer yo el análisis, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la región donde ha sido la venta, ¿no es cierto? Tengo una descripción y luego, por ejemplo, en cada región tengo un administrador. Entonces, ese administrador va a tener un nombre y va a tener un apellido, o nombres y apellidos, como nosotros manejamos aquí. Entonces, yo podría decir, a ver, ¿cuál es el administrador que generó mayores ventas? Entonces, al decir cuál es el administrador, entonces yo necesito saber el nombre de esa persona que generó esas ventas, ¿no es cierto? ¿Y en qué productos, por ejemplo, se generó esas ventas? Entonces, puedo tranquilamente hacerlo. Pero, ¿por qué puedo preguntar? Porque esos atributos existen en la dimensión. Si no existen en la dimensión, no puedo preguntar. Por ejemplo, yo podría decir, ¿qué administradores, en función de su género, vendió más? Hombres o mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo hago esa pregunta, pero no tengo ese dato. Si es hombre o si es mujer, entonces no podría responderlo. Pero si tengo ese atributo, sí podría hacer la pregunta y generaría una respuesta. Las jerarquías que les decía, entonces, formo una estructura por 2 o más niveles dentro de una dimensión que me permite hacer eso. Aquí está mucho más claro. Entonces, tengo una jerarquía en función del tiempo. Entonces, años, la jerarquía global. En mi sistema, suponiendo tengo décadas sería el nivel superior. Si fuera por centenas, sería el centenario en este caso, o los miles, milenios, lo que sea, ¿no? Pero ustedes saben que no me sirve la información de muchos años atrás, ¿no? O sea, hace 50 años no sirve porque las cosas han cambiado. Y eso hay que entender también. A veces la gente cuando tiene este tipo de sistemas piensa que como es un repositorio, dice, no, tienes que ponerle toda la información de la empresa. ¿Hace cuántos años está funcionando la empresa? Hace 70 años. No, no tiene sentido. Entonces, en
En el proceso de crecimiento de una empresa existen ciertos puntos que generan cambios o a partir de ese punto nosotros deberíamos considerar el crecimiento o no de la empresa. ¿Por qué razón? Porque hay información que no nos sirve, es muy vieja y no nos sirve, las cosas han cambiado, vuelvo y repito. Por ejemplo, yo tengo información de hace 20 años, ¿no? Pero hace 20 años se trabajaba, sí, todavía se trabajaba en sucres y hoy trabajamos en dólares. Entonces, ese cambio de 25,000 sucres a $1 afecta a las operaciones y no tiene mucho sentido. Los hábitos de compra de productos cambiaron hace años, entonces no me interesa. Entonces, normalmente uno dice, a ver, si las circunstancias no cambiaron mucho, entonces tengamos la información de hace 5 años, 7 años, ¿no? Pero si existe un cambio abismal, esa información antigua realmente ya no me va a servir. Ojo, ¿sí? No es cuestión de seguir incrementando o tratar de recuperar información muy antigua. Y además, cuando son información muy antigua, normalmente no va a estar en el formato que nosotros necesitamos. De pronto antes tenían en Excel, a veces tenían en papeles. Y es un trabajo inoficioso estar pasando a estructuras que me permiten subir a mi sistema de soporte de decisiones, ¿no? Entonces, otra jerarquía adicional podría ser de la ubicación geográfica, como les decía. En vez de año es país, en vez de mes es provincia y en vez de día es ciudad, ¿no? Tranquilamente. Ahora, el esquema de copo de nieve, cada nivel de una jerarquía se almacena en una tabla de dimensión independiente. Sí. Entonces, vamos a ver esto. A ver, el copo de nieve básicamente se genera cuando, en términos sencillos, cuando una dimensión tiene una relación adicional, o sea, con otra tabla, y esa otra tabla se vuelve también una dimensión, que no está conectada directamente con la tabla de hechos, pero sí es posible que la tabla de hechos llegue a esa nueva tabla a través de la dimensión primaria, por así decirlo. Gráficamente lo veríamos de esta manera, ¿sí? Entonces, asimismo, tengo mi estructura, tabla de hechos, no la he modificado, tiene los mismos campos, atributos de relación y mis medidas, y luego esta se conecta con cada una de las dimensiones. Pero, en este caso, por ejemplo, yo tengo algo adicional, tengo ventas por territorio, ¿no? Y las otras son ventas por región. Entonces, ya se generó una tercera tabla, pero esta tercera tabla de ventas por región no se conecta directamente con venta de hechos, la tabla de hechos ventas, sino es a través de la tabla de dimensión ventas en territorio. Entonces, cuando una de las tablas en un modelo en estrella, cualquier tabla, lógicamente que sea dimensión, tiene una relación adicional, el modelo se transforma automáticamente en un modelo de copo de nieve. ¿Qué es lo que hace el modelo de copo de nieve en palabras sencillas? Permite extender el análisis de mis medidas, ¿no? Y le da un mejor significado. En este caso, pongamos que sean ventas en territorio, sean ventas en provincias, ¿no? Perdón, en ciudades. Y luego en ventas en regiones son provincias, ¿no? Entonces yo puedo decir las ventas por provincia y las ventas por ciudades. Y eso se vuelve transparente al usuario. Aquí tenemos otro ejemplo. Las ventas no se relacionaron directamente con una dimensión de tiempo, ¿no es cierto? O año, lo que sea. Ahora dice no, que generamos una jerarquía y cada elemento de la jerarquía corresponde a una nueva tabla, sería una nueva dimensión. Entonces siempre empezamos esta jerarquía con el nivel más bajo. Ese nivel más bajo es el que se va a unir a la tabla de hechos, sería meses. Luego los meses forman parte de lo que se llama un trimestre y los trimestres lógicamente forman parte de lo que se llama años. Entonces yo puedo consultar las ventas totales de años, yéndome en este camino, las ventas totales por trimestre y las ventas totales por mes. Igual aquí, ¿no? Entonces ya no tengo directamente la dimensión productos, los productos pertenecen a un subtipo o una subcategoría y esas categorías corresponden a un tipo de productos.
Entonces, cuando yo digo, puedo generar un reporte que me diga las ventas totales por tipo de producto, luego podría generar las ventas totales por subcategoría en este caso, y las ventas totales por productos, ¿sí? Y esto abre un abanico más de posibilidades, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Hazme el favor de relacionarme las ventas totales por una campaña de marketing específica en un rango de edad específica de grupos de clientes, para el tercer cuarto del año del 2021, relacionado con la venta de la subcategoría de este producto. Entonces, como ustedes ven, las posibilidades de hacer preguntas y que el sistema me responde cada vez se van extendiendo más. En un sistema tradicional, para yo responder esas preguntas, tendría que decirle a los de sistemas, por favor, hagan el siguiente reporte. Y cada vez tendría que mandarles a hacer reportes y más reportes. En cambio aquí, los reportes, por decirlo así, son automáticos. En función de los datos que yo tengo la posibilidad de generar N respuestas a N preguntas con N reportes, ¿sí? Y ahora finalmente tenemos el esquema relacional desnormalizado, que es el último que nosotros vamos a ver y que es lo que se aplica. No está el modelo en constelación que les decía. Antes en los libros consideraban eso como un esquema. Hoy simplemente lo consideran como parte de un modelo de copo de nieve, ¿no? Entonces, en vez de tener una sola tabla de hechos, voy a tener dos tablas de hechos que comparten dimensiones. O sea, una dimensión de mes podría ser compartida con más de una tabla de hechos. Y lógicamente cada tabla de hechos podría tener dimensiones propias, ¿no? O sea, que no son compartidas. No hay ningún problema. Y lo vamos a hacer con un grafiquito, ¿no? No se preocupe. Y finalmente el esquema relacional desnormalizado básicamente se refiere a que si veo que la estructura de la tabla es lo suficientemente coherente con lo que es una tabla de hechos o una tabla de dimensión, no necesito crear un esquema multidimensional formalmente, ¿no? Sino que podría utilizar esas mismas estructuras de las tablas y ponerles en mi sistema multidimensional, ¿no? Entonces, ya no van a tener esta estructura así tan plena, se puede decir, ¿no? Los ID y solo una venta totales. Entonces, si veo que un modelo relacional tiene esta estructura, pero además, por ejemplo, tiene un campo que se llama responsable, un campo que se llama, qué sé yo, edificio, pero está dentro de esta tablita, pero veo que en sí tiene la estructura que yo necesito manejar, entonces yo no hago ninguna transformación y directamente a esa tabla, por eso dice relacional desnormalizado, le pongo como parte de mi modelo directamente, ¿no? Ya sea en el esquema de estrella o sea en el esquema de copo de nieve. Para que ustedes entiendan, aquí está mucho más fácil. Ustedes ven que estas estructuras de esta tabla son las que se utilizan dentro de mi estructura relacional. Entonces yo veo en ventas, por ejemplo, dice ventas ID, perfecto, tiene meses ID y productos ID. Yo podría relacionar tranquilamente los meses con una tabla que se llama meses, pero no tengo una tabla que se llama meses, sino tengo una tabla que se llama fechas dentro de mi sistema, pero cuenta con un campo de mes ID, entonces tranquilamente lo puedo relacionar, ¿sí? Entonces vamos a ponerle así y esta ustedes ven que la relaciono tranquilamente. O sea, las tablas no tienen solamente el campo de relación entre las cosas, tienen mucho más, como ustedes ven, nombre del administrador, descripción del territorio, nombre y apellido del personal de ventas, etcétera, ¿no? Pero tiene esta estructura, ¿sí ven? Esta de los ID y mis ventas totales sobre las cuales voy a realizar el análisis. Esto está como quien dice de más, pero no importa, para no estar creando la estructura, puedo utilizarla en este esquema relacional desnormalizado, ¿sí? Entonces, productos, directamente productos, yo le relaciono con esta tabla, productos, ¿no? ¿Ya? Y así voy generando esto, ¿no? Al final dicen, no, cojo las tablas del sistema relacional y las monto directamente en mi sistema multidimensional, sin hacer cambios, se puede decir, y trabajo, no hay ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta, lógicamente, que a veces puede existir una sobrecarga de datos que
a veces son innecesarios, ¿no? Y me toca ir eliminando para no confundir al usuario final. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Empezamos a trabajar. Vamos a hacer algo rápido. No me perderán el paso, ¿no? Entonces, lo primero, voy a subir los servicios que necesito en este caso. Ya, el servicio que necesito es el SQL Server, el motor de base de datos de Activo. Hola, Rosita, buenos días. ¿Cómo estás, Rosita? Un ratito me disculpan. De manera grande esto. A ver, ¿dónde tengo ya? Numerito, ¿no? Mi motor debe estar en ejecución, ¿no? Lógicamente el servicio principal que voy a utilizar. Y no importa el inicio, ¿no? En este caso es manual, no pasa nada, ¿no? A diferencia en el curso de sistemas distribuidos de base de datos donde necesitamos que esté en forma automática, ¿no? En este caso no. Entonces yo le digo manual y listo. No hay problema. ¿Qué otro servicio vamos a utilizar o debería estar activo? Es el SQL Analysis Service, ¿sí? Ese también le voy a ejecutar, ¿sí? Entonces, esos dos son más que suficientes. Bueno, como yo doy el otro curso, tengo otros sitios, pero bueno, eso no les interesa. Y aquí les preguntaba, este SQL Server, ¿para qué sirve? Todavía está detenido, ya luego vamos a ver eso, no hay ningún problema. Entonces, necesitamos, para resumir, simplemente el motor de base de datos y el servicio de análisis service, lógicamente, ¿no? Entonces, se le voy a poner en ejecución. Entonces, le ejecuto. Entonces, tengo los dos, ¿no? No se olviden estos dos. Y no importa de que estén en el modo manual, ¿no? No pasa nada. ¿Ya? Listo, me salgo de esto. Entonces, ahora sí le cargo el administrador de SQL Server. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito. Listo. Y lógicamente, si ustedes no han formateado su equipo, no tienen ninguna base de datos, bueno, me conecto al motor de base de datos. Igual que yo, no tienen absolutamente ninguna base de datos, ya borré todo, le blanqueé, por así decirlo, ni replicación tengo, nada. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primerito, para hacer un ejemplo básico, vamos a descargar la base de datos Norwind, ¿no? Vientos del norte. Entonces, para eso, descárguese. Descárguese en la base de datos Norwind. ¿Sí? Es una base de datos básica, pero que me permite entender algunas cosas de manera rápida, ¿no? Entonces tienen que descargar la base de datos Norwind. Es una base desde el 2002, 2003, algo así creo que es. Ya, para que no les quede duda. Ya, descárguense en eso, ¿no? Es una base liviana y pueden hacer en este momento. Norwind. Norwind, ¿no? Entonces, una vez que tienen descargado esa, le vamos a subir a mi sistema, ¿no? Esta base de datos no viene en un back, un respaldo, sino viene en, ¿cómo se llama? En comandos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer eso.
Yo tengo descargado aquí y viene en formato SQL, ¿no? .SQL. Entonces simplemente voy a abrir el archivo. Abro el archivo y listo, ¿no? Entonces ahí tengo, vean, esa base de datos está creada, funciona desde 1994 al 2000, hace más de 21 años, increíble. Pero esta base de datos ya ha sido reformada, ¿no? Porque no se hizo ningún cambio y cuando uno ejecutaba daba ciertos problemas. O sea, sí se creaba, pero daba ciertos. Hoy no, ya está depurada, se puede decir. Pero como les digo, es básica, nos sirve para lo que queremos hacer hoy, ¿no? Entonces lo único que hacemos, ya saben, es ejecutar y listo. Y los comandos, dice, se completaron exitosamente y no hubo ningún problema. Y cuando voy acá a actualizar, tengo mi base de datos Norway. Listo, señores. Todos están hasta ahí. Es pequeñito. Yo no vi, disculpe. Aún no vi. Chuta, mángalas. ¿Cómo no van a encontrar? Es lo más elemental que hay. A ver. ¿Qué se pone? Base de datos Norway. Y ahí me dice, de una, vean, la primera opción, y está en GitHub. Entonces abro, y aquí está, ¿no? Dice, descarga el zip que contiene este enlace. Listo. Le doy clic y se descarga. No se demora nada, es bien chiquita y ya está. Esto no pueden hacer. Entonces, tienen que seguirme el paso, por favor, ya les voy a ir revisando. Inge, Listo, disculpe, ¿podría mostrar cómo se subía la base de datos de ahí al SQL de nuevo? Híjole, no saben eso, no sean así. Vean, esas son cosas elementales. A ver, vamos como niños. Ustedes se bajaron el archivo de zip, ¿no es cierto? El zip le descomprimen y tengo una carpeta que se llama Norwin. Dentro de Norwin tengo un archivo .sql. Yo le puedo dar doble clic y se me abre en el SQL. O si estoy en el SQL, directamente le pongo en la barra de menú abrir archivo, busco la carpeta donde está y encuentro ese archivito. Le marco y le pongo abrir y ya está. Y simplemente luego le pongo ejecutar y ya está. Eso no pueden. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ya está, ahora sí. Sí, Inge, gracias. No me interesan los datos que tienen aquí, o sea, las estructuras, nada de eso. Me interesa es que se ejecute, funcione y me cree la base de datos Norway, ¿sí? Ya. Vientos del norte. Perfecto. ¿Alguien falta todavía? Entonces, continúo. Entonces, aquí tengo una serie de tablitas, a diferencia del Adventure World 2019, que es mucho más compleja, luego nos vamos a preocupar de esa. Entonces, tiene tablitas de categorías, clientes, demografía, empleados por territorio, órdenes de tiles, órdenes, productos, regiones, proveedores, etcétera, ¿no? Sí, son simples, no hay ningún problema. ¿Tiene vistas? Sí, tiene algunas vistas, no me interesan por lo pronto. Y con esto voy a trabajar. O sea, lo que vamos a hacer en este caso es, voy a coger o voy a generar lo que se llama el modelo relacional desnormalizado. El tercero que vimos, ese voy a generar, ¿sí? O sea, no tengo tiempo para analizar las cosas, digo, voy a tratar de hacer con ese modelo, sí, el relacional desnormalizado. Van a ver ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo procedemos? Con la metodología gesto ya vamos a ver que es mucho más fácil, ¿no? O sea, van a entender por qué hago esta cosa, por qué dejo de hacer esto, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver. Entonces, lo primero que hago es entender el sistema, ¿no? Entonces, a mí me interesa el sistema. A ver, ustedes, ¿cuál de estas tablas consideran que se parecería al esquema
por decirlo, al esquema que tiene o a la estructura que tiene una tabla de hechos. ¿Cuál? ¿Cuál de esas tablas? A ver. Sin miedo, a ver, sin miedo. ¿Cuál creen que es esa tabla? Recuerden, una tabla de hechos que tiene La de order. order. Ya, podemos poner order, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál otra más podría ser? Categorías. Ya, ¿dónde está categorías? ¿Dónde hay categorías? La parte superior. Ah, ya, categorías, perfecto. Ahora, bien, bien, no importa equivocar, está bien, estamos adivinando, estamos pensando. Ahora vamos a mejorar estas apreciaciones, ¿sí? Resulta que una tabla de hechos va a ser una tabla central en este caso, que se va a relacionar con una serie de, debería poner en azul, con una tabla de dimensiones, ¿sí? Ese es mi esquema. Perfecto. Y debo buscar alguna relación que me permita generar estas relaciones y ahí me va a funcionar, ¿no? De acuerdo. Ahora, la pregunta es, categorías. Si yo analizo la tabla solo por el nombre, una tabla de categorías, ¿qué puede ser? ¿Una tabla de hechos o una tabla de dimensión? De dimensión. ¿No es cierto? O sea, por ejemplo, si la tabla de hechos es ventas, entonces yo podría preguntar cuánto ha sido las ventas por categoría. Ah, ¿cuánto ha sido cuánto es valor, ¿no es cierto? Ventas, debería estar en la tabla de hechos. Por categoría, entonces categoría más bien debería caer en el lado de dimensión. Entonces esto más bien debería ser una dimensión, ¿sí? Es igual a empleados. ¿Qué podría ser? Entonces yo digo, ¿cuántas son las ventas por empleado? Por empleado. Entonces esto debería ser una dimensión. Le pongo así, ¿no? Y por ejemplo, clientes. Digo, ¿cuánto ha sido las ventas por clientes? Entonces clientes también debería ser dimensión. Como estoy hablando de ventas, ¿dónde está almacenado el valor de las ventas? ¿En orders o orders details? A ver, ustedes normalmente hacen esos sistemas donde tiene maestro detalle, ¿no? Entonces, maestro detalle va a una factura. Una factura viene el encabezado y viene el detalle. ¿Dónde tengo el valor de las ventas? En orders. ¿Seguro? En el detalle. En el detalle, orden, detalle. O sea, no quita lo que acaba de decir el compañero. De pronto yo tengo un campo calculado dentro de orders donde tenga el total que corresponde a esa factura. Está bien, pero técnicamente normalmente no hago eso. Entonces, yo tengo el detalle de las ventas, sí, el detalle en esta order details, ¿no? Vamos a ponerle en ventas. En esta de aquí. Si le tuviera aquí en orden sería chévere también, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que si tengo, solo podría calcular el total de las ventas por factura, pero no supiera a qué producto se refieren. Si ven, ya no podría relacionarla. Entonces yo podría decir, la venta total por empleado, sí puedo. Por categoría, sí puedo. Ni por categoría, porque no tengo el detalle de a qué productos eran y como no tengo el detalle del producto, no sé ese producto a qué categoría corresponde. Y si no tengo, como les digo, los totales discriminados por producto, tampoco puedo hacer una referencia, decir cuál es el total de ventas de productos televisores, cuál es el total de las ventas de productos refrigeradoras, no podría ser. Entonces, lo ideal sería utilizar esta como tabla de hechos, ¿sí? Recuerden, estoy haciendo un análisis directo
de mi sistema operacional o transaccional, como ustedes quieran verlo, y este sistema lo estoy utilizando para generar un sistema multidimensional directamente. Por eso estoy aplicando el modelo relacional desnormalizado. ¿Sí se puede hacer? Sí, pero a veces no me conviene, ¿no? Ya van a ver por qué. Pero bueno. Y como ustedes ven, yo primero analizo las tablitas, ¿no? Veo a ver qué datos tienen, ¿no? Como es una tabla sencilla, hago así el análisis rápido, ¿no? Ahí deberíamos generar, por ejemplo, ese diagrama. Este diagrama de la base de datos, sino que a veces se me sabe ir esta tablita, nuevo diagrama, vamos a ver, y escojo, ¿no? Todas las tablas que digo agregar. Para entender mejor, ¿no? Así debería ser nuestro punto de partida. A ver, necesito el esquema. Ya, y le cierro. Y ahí puedo ver, ¿no? Proveedores, perfecto. Orders, perfecto. Y aquí puedo ir analizando, ¿no? Empleados. Si ven órdenes, cuando me dijeron órdenes, a ver, busco aquí un valor, ¿no? A ver, en órdenes tengo los ID, perfecto. Se parece a una tabla de hechos. Order date no es de fecha, no es ID. Fecha de requerido, de envío, medio de envío, flete, nombre de envío. Si ven, no existe de acuerdo a esto ningún atributo numérico sobre el cual yo podría trabajar, excepto, como les decía, sin órdenes yo estoy almacenando el valor que corresponde al detalle de la factura. Entonces no me sirve de ¿no es cierto? Vamos a ver por acá, entonces, que envío, empleados territorio, ya vamos a ver. Y aquí tengo orden de detalle, acá arriba está. Vamos a ver. Vamos a bajar un poquito para acá, ¿no? Para poder visualizar mejor esto. Ya. Ahora le marco esta. y le subo, ¿no? Si ven ahí, aparentemente es más pequeñita porque tiene menos atributos, lógicamente, pero vean, se me enlaza chéverísimo ahora sí. Tengo los ID, perfecto, y aquí tengo valores numéricos. Son valores numéricos. Entonces digo, esta se parece más a una tabla de hechos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ya sabía y por eso ya les conduje en la explicación, ¿no? Pero si ustedes no saben, entonces me interesa visualizar este diagrama y en ese diagrama tratar de entender cuál sería mi tabla de hechos y cuál serían mis tablas de dimensión. Y ustedes ven que mi tabla de dimensión va a ser órdenes. ¿Con cuál más está relacionada? Entonces ahí voy viendo, ¿no? Me subo más arriba. Y esta ha estado relacionada con productos. ¿Sí ven? Entonces, si yo considero estas dos tablas solo productos de órdenes, que tengo un modelo en estrella. ¿Sí? Pero como productos, ustedes ven, si al menos una tabla tiene una relación adicional, porque es productos, categoría, o sea, en una categoría tengo productos y de productos yo puedo sacar las ventas, esto ya se transforma en un modelo de copo de nieve. Y más a uno de productos tengo con proveedores, entonces más copo de nieve, ¿sí? Pero como si tuviera solo productos y órdenes, sería un modelo en estrella. Como les digo, si cualquiera de las tablas, al menos una tabla, tiene una relación adicional con otra tabla, ya se transformó en copo de nieve. Pero yo estoy utilizando un modelo relacional desnormalizado porque estoy cogiendo las tablas tal como están en mi sistema operacional. ¿Sí? No se olviden de eso. Ahora, otro detalle que quiero que tomen en cuenta que es fundamental para que las cosas funcionen bien. Miren esto. Ahí le voy a hacer. Si ven, es como tener una dirección hasta acá. Y esta tiene una dirección hasta acá. O sea, todo se mueve de adentro hacia afuera.
¿Sí? Igual esta, ¿no? ¿Sí ven? Si quieren ver eso, las llaves, como quien dice, la dirección de la flecha, ¿no? Y esta también, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, está perfecto la estructura. O sea, tiene un mismo sentido se irradia, en otras palabras. Pero, suponiendo que esta tabla, no suponiendo, estuviera al revés y la dirección me implica así a mi tabla de hechos, aquí voy a tener problemas, ¿sí? Ahí no puedo generar, o sea, sí me va a generar resultados, pero ya vamos a ver que esos resultados están erróneos. Y ahí viene otra aclaración más. El hecho de que me funcione no significa que las cosas están bien, o sea, me procesó pleno, no dio ningún error y ahora sí comienzo a visualizar los datos, no significa que esté bien. A veces está mal. Y ya vamos a ver cómo nos damos cuenta, ¿sí? No se olviden de esto, por favor, esto es fundamental. Listo. Entonces ya no me interesa este grafiquito. Si quieres guardar, no. Ya. Listo. Entonces quedamos, de acuerdo a este pequeño análisis, que mi tabla, te lo pongo en yellow. Esta va a ser mi tabla de hechos. Y ya vamos a ver el resto de tablas de dimensión. Pongámosle en azul ya. Productos. Vamos a ver esta categoría que también va a estar en dimensión, pero no directa. Podría ser empleado, podría ser clientes. Ya. Ahora sí, le dejo el SQL. Solo le minimizo, ¿no? Y voy a abrir el Visual Studio. Y entonces aquí voy a generar. Tengo vacío, ¿no? Ya borré todo, no pasa nada. Voy a crear un proyecto. Y aquí ya me debe salir, en este caso, ya está seleccionado. Si no tienen nada en la parte izquierda, seleccionan lo que tienen aquí y normalmente se escoge el que dice Proyecto Multidimensional y de Minería de Datos de Análisis Service. Doy clic ahí y no hay ningún problema. Como ya tengo la plantilla seleccionada, cojo el que está en el panel izquierdo y le doy clic, ¿no? Entonces ya le seleccioné, como ustedes ven, Proyecto Multidimensional y de Minería de Datos de Análisis Service. Es el que me interesa, ¿no? Que es este de aquí. ¿Ya? Simplemente le pongo siguiente. Vamos a dar el nombre. En este caso le vamos a llamar... ¿cómo le llamaríamos? Se llama... Y le marco este para que la solución y el proyecto me pongan en el mismo directorio. Y es cuestión de que ustedes cómo trabajen, ¿no? Y ya saben que siempre se va al source, al usuario, user, el nombre del usuario, en el caso de Edison-Del, el source, fuente, origen y el repositorio, ¿no? Le digo, crear, ustedes más que nadie saben estas cosas. Yo no sé nada de eso. Listo. Entonces, esta es mi interfaz. Mi interfaz es bastante sencilla, ¿no? Ya vamos a entender. Lo que me interesa es el cuadrito que habla en explorador de soluciones. Luego vamos a ir haciendo una y otra vez, ¿no? Entonces, lo primero que me dice que aquí puedo yo generar un vientos de puesto en vez de vientos, perdón, ya, vientos del norte. Entonces, yo tengo varias carpetas, ¿no? Sobre las cuales yo voy a trabajar y en las cuales voy a ir depositando los elementos que yo voy creando. Y de paso, el orden de las carpetas está en el orden que yo debo aplicar metodológicamente los pasos que les voy a indicar. Entonces, yo primero defino un origen de datos. A ver, de paso, ¿hasta dónde nosotros vamos a trabajar? Inicialmente, yellow. Esto no. Esto es de otro curso. Luego lo podremos ver. Entonces, lo que vamos a trabajar es con orígenes de datos, con vista de origen de datos, los cubos, lógicamente mi modelo multidimensional y lógicamente las dimensiones. A ver, el origen de datos así rápidamente me permite establecer
la cadena de conexión con mi fuente de datos. Entonces yo puedo tener una cadena de conexión con SQL, con Access, con Excel, lo que sea, ¿no? Lo que me permite el sistema establecer una conexión. Luego, en vista de origen de datos, utiliza la información de esa cadena de conexión para recuperar todos los elementos posibles que tiene esa base de datos, por ejemplo. Pero eso no quiere decir de que yo necesite todos esos elementos. Entonces, en vista de origen de datos, le digo, ¿sabes qué? Solo quiero este otro, y listo. Entonces, voy a seleccionar aquellos elementos, en este caso tablas o vistas, sobre las cuales posiblemente necesite trabajar. Una vez hecho eso, yo voy a cubos y le digo, cree el cubo. Entonces, en el cubo me va a preguntar algunas opciones. Dice cuál es tu tabla de hechos, cuáles son tus tablas de dimensión, y voilà. Y está hecho mi modelo multidimensional. Lógicamente es un modelo básico que ya vamos a ver, ¿no? Entonces yo necesito arreglarle para que esto realmente funcione mejor. Y en cuanto a dimensión... Disculpe que le interrumpa, pero creo Sí. que se quedó trabado. Está trabado. Sí. A ver, es que no suena nada. No suena que esté... No, es que estaba hecho swing, entonces no se veía lo que hacía. Ajá. Ahorita sí Sí ya. me oye. Ya está bien. Sí, ahorita sí. Es que estaba antes hecho zoom, entonces no se veía lo que hacía en la pantalla. Ah, ahí sí están viendo. Sin Casey. Sí, ¿puede repetir lo que hice, Inge? Por favor. La parte del cubo y Cuando hago zoom, sí están viendo cuando hago zoom. sí. Sí, sí. Entonces, vamos a trabajar de aquí para arriba. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa. Hasta aquí. Ya. El origen de datos. ¿Sí ven el origen de datos? Entonces, establecemos la cadena de conexión sobre la fuente que nos vamos a conectar. Como les digo, puede ser SQL, puede ser Oracle, MySQL, Excel. Bueno, todos los... y si ustedes tienen instalado todos los conectores de esos controladores, drivers, lo que sea, podrían conectarse a cualquier tipo de fuente de datos, archivos planos, lo que sea, ¿no? Pero que les pueda servir, lógicamente. Luego, en vista de origen de datos, utiliza esa cadena de conexión, ahora sí, para mostrarme todos los elementos que tiene esa base de datos. Por ejemplo, voy a conectarme con Norway y veo todas las tablas y todas las listas. Pero no necesariamente tengo que utilizar todas las tablas y todas las vistas. Entonces, en vista de origen de datos, lo que hago es seleccionar aquellos elementos que me sirven para el trabajo, nada más. Con eso, ya puedo crear el cubo. Entonces, yo voy a cubos y le digo, créeme el cubo. Puedo crear un cubo manualmente, por así decirlo, desde cero, o le digo al asistente que me dé creando un cubo. Entonces, vamos a utilizar el asistente. Pero el cubo que me crea es muy básico. Entonces yo le voy a tener que aumentar algunas cosas para que sea útil, se puede decir. Y finalmente las dimensiones. Una vez que yo creo el cubo, automáticamente se crean las dimensiones. ¿Sí? Así de simple es esto. Entonces vamos a crear nuestro primer cubo o mi primer sistema de soporte de decisiones básicas. Con la tabla Norway. La base de datos Norway, perdón. Ya. Entonces, cogemos origen de datos. Esto que estoy haciendo, van a ver que vamos a tener que hacer un montón de veces por los ejercicios, entonces al final esto ya les queda muy, muy fácil. Entonces, botón derecho, digo nuevo origen de datos. Me sale el asistente, le digo siguiente. Aquí ustedes ven que no tengo ningún origen, yo le digo crear uno nuevo. Ah, aquí he creado, le puedo poner eliminar, ¿no? O sea, así les sale a ustedes, en blanco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que vamos a coger es esta opción, ¿no? Crear un data source basado en una conexión o una conexión nueva. ¿Ya? Pues cojo la segunda opción y doy clic en el botón New o Nueva, ¿no?
Lo primero de lo primero, me dice con quién te vas a conectar. En este caso está configurado con el OLEDB nativo de SQL Server Native Client, el 11.0, ¿sí? No hay ningún problema. Y yo podría, si no fuera SQL, podría escoger aquí, ustedes ven, la forma de conexión, ¿no? Oracle, puedo conectarme con Access, con lo que sea, ¿no? Esta lista se va a extender si yo tengo instalado más controladores, no hay ningún problema. Pero en este caso voy a escoger la de SQL Server. Aquí me pide el nombre del servidor. Yo podría ponerle un punto y suficiente, ¿no? Pero prefiero yo poner nombres, porque después cuando ponen puntos se malenseñan y no saben con quién se conectaron, ¿no? En mi caso, mi nombre de la máquina, ¿no? Edison Dell. En mi caso. ¿Sí? Recuerden, el nombre del servidor es el nombre de la máquina, ¿sí? No es el nombre del usuario, sino es el nombre de la máquina. Sigo utilizando la autenticación Windows, que es así como le configuré todavía. Y una vez que estos datos están correctos, tanto del servidor como la autenticación, ya puedo seleccionar la base de la tabla, perdón, la base de datos sobre la cual voy a trabajar. Entonces ya le marco, si ustedes ven, se estableció bien la conexión. Y aquí voy a escoger, en este caso, Norwin. ¿Sí? Escojo Norwin. No está por demás probar la conexión, siempre prueben la conexión, asegúrense de que las cosas sigan funcionando bien y le digo OK. Ahora sí, estoy establecido el origen de datos a la cadena de conexión y le digo aceptar. Me coge el nombre por defecto, el nombre de mi máquina, en este caso mi servidor, y le añade el nombre de la base de datos, ¿no? Y aquí están las propiedades de la cadena de conexión. Y le digo siguiente, no hay ningún problema. Aquí es fundamental. Si tuviéramos configurado de otra manera, yo podría poner, dar clic aquí, y le digo utilizar cuenta de servidor, o utilizar las credenciales de usuario, o heredar, lo que sea, ¿no? Pero no, yo voy a utilizar esta de acá arriba, la primerita, ¿no? Hacerme lío. Entonces pongo el nombre del usuario. Ya saben que el nombre del usuario es como en el curso anterior, es el nombre del equipo, por ser el servidor y el usuario. En mi caso, como es lo mismo, corta mayúsculas o minúsculas, al 92. Listo. En mi caso es lo mismo, el nombre de mi máquina y el nombre del usuario es el mismo, para no tener problemas. Y le pongo la contraseña, ¿no? La que sea, con la que ingresé al sistema, por favor. Y sí, siguiente. Entonces me dice el nombre de origen de datos es Norwin. Sí, le dejo eso para saber que me conecté a la base de datos Norwin. Sí, no pasa nada. Y ya, entonces le puedo dejar este mismo nombre, pero yo le voy a cambiar y le voy a poner Vientos del Norte. Y le pongo final. Entonces ya creé mi cadena de conexión. Con esa cadena de conexión, ahora sí puedo realizar mi vista de origen de datos. A ver, selecciono vista de origen de datos, botón derecho, y le digo nueva vista de origen de datos. Me sale el asistente, bla, 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 y le pongo siguiente. Y aquí me dice, selecciona un origen de datos. Claro, el origen de datos yo voy a seleccionar a través de la cadena de conexión. En este caso, que le creé Vientos del Norte, ¿no? Entonces me dice, te vas a conectar como Edison Dell. Sí. Sí, se quedó en la Otra finalización de... vez. Ajá. Sí, se quedó ahí. Ahora parece que volvió. No, alguien creo que me está quitando el internet. ¿Será mi hijo o mi esposa? Es un lío ya. Ya. Vista de origen de datos. ¿De acuerdo? Botón Sí, derecho. Nueva vista de origen de datos. El asistente, bla, 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 bla. Le pongo siguiente. Entonces,
en esa vista de origen de datos utilizo un origen de datos. Parece trabalenguas, ¿no? O sea, es mi cadena de conexión. Si tuviera varias, aquí va a aparecer la lista de cadenas de conexión, y escojo la que me convenga, ¿no? En este caso, la que creé y que se conecta a la base de datos Norby. Le pongo siguiente. Y como sí está bien conectado, me aparece la lista, ustedes ven, la lista de objetos disponibles, ¿sí? Entonces, esos objetos disponibles los vamos a pasar acá, los que necesite. Yo podría presionar este botoncito y todos estos objetos me sumen acá, pero no todos voy a utilizar. Si hago eso, también me va a generar un modelo bastante complejo, ¿no? Estoy aprendiendo todavía, entonces no lo hago. Ya. Entonces, de acuerdo a nuestro análisis así, breve, ¿cuál era mi tabla de hechos? Que va a ser mi tabla principal. Order details. Ya, entonces me voy a orden details y le escojo. Y esa tablita la paso a objetos disponibles. Listo. Entonces, ya tengo aquí orden details, ¿no? Ahora, ¿qué otra tabla paso? Las que yo se supone que son las dimensiones, ¿no? Pero vamos a hacer algo interesante. En vez de estar yo buscando, cuando está marcada esta tablita orden details, si ven abajo que existe un botón, dice agregar tablas relacionadas. Entonces yo le voy a dar clic ahí. Y cuando doy clic, automáticamente me relaciona las tablas órdenes y productos. Y se acuerdan en el grafiquito que hicimos en el diagrama, es solo esas dos tablas se relacionaban directamente. Perfecto. Si yo tuviera así, imaginémonos como el diagrama, yo estoy ya construyendo un esquema en estrella, ¿no? Donde orden details es mi tabla de hechos y órdenes y productos mis dimensiones. Pero yo quiero algo más. Entonces le digo, ¿sabes qué? Productos se relacionaban con subcategorías. Entonces yo le doy clic en productos y nuevamente doy clic en el botón agregar tablas relacionadas. Y oh sorpresa, y de acuerdo al diagrama, ¿se acuerdan? Me agregó categorías y proveedores. Chévere. Ahora, asimismo yo le puedo ir marcando, ¿no? Pero no siempre cuando yo selecciono una tabla implica que siempre me va a devolver todas las tablas útiles. A veces me puede devolver un montón de tablas inútiles o que no me sirven para el análisis que yo quiero hacer. Entonces ahora voy a presionar órdenes y nuevamente le digo agregar tablas relacionadas. Y si ven que me agregó empleados, clientes y los que envían los productos, ¿no? En este caso. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí mi sistemita, por lo pronto. Digo, no, con esas tablas son más que suficientes para empezar a trabajar, ¿no? Entonces recuerden, primero añadí orden details, presioné el botón agregar tablas relacionadas y me apareció órdenes y productos. Luego di clic en productos y presioné la tabla agregar tablas relacionadas y me generó categorías y proveedores. Y luego cogí productos y le di agregar tablas relacionadas y aparecían las relaciones de empleados, clientes y estos que son los que envían, ¿no? Distribuidores, lo que sea. Ya está. Y ahora sí le pongo siguiente. Entonces me dice, vamos a finalizar el asistente, le vamos a dar el nombre de esta vista de origen de datos, se va a llamar Norwin como mi base de datos. Le digo, sí, dejémosle que le llame. Si ven, la cadena yo le puse otro nombre, Vientos del Norte, en cambio en la vista le dejé como Norwin. No hay problema, ¿no? Podemos ir jugando con eso, aunque hay que ser un poco coherente, ¿no? Ya. Entonces aquí están todas las tablas que voy a utilizar. Sí, no hay ningún inconveniente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablas. No pasa nada. Pueden ser 50 tablas, no pasa nada. Y le pongo finalizar. Y he creado mi origen de datos.
Como dice ahí su nombre, orígenes en plural, significa que yo puedo tener varios orígenes de datos, ¿no? Y asimismo varias vistas de origen de datos. Perdón, acabé de crear vistas de origen de datos. Y como está en plural, significa que puedo tener varias vistas de orígenes de datos. En versiones previas solo podía generar un origen y una vista. Ahora sí, tengo varios orígenes, varias vistas. Y puedo combinar. Eso es lo pleno. Ya, para finalizar, porque eso es un poco largo. Hasta ahí nos vamos a quedar. A ver, acabemos esto. Solo esta partecita. Ya tengo generado a la vista de origen de datos que se llama Norwin, ¿no? Entonces yo le voy a dar ahí doble clic y me aparece esta ventanita. ¿Sí ven? Esta ventanita es como que me genera automáticamente un diagrama de flujo de datos y un diagrama de flujo de relación, perdón, en función de las tablitas que yo tomé. Si por si acaso yo cojo una tabla que no tiene relación, no importa, esa tabla podría aparecer en algún lado de estos, ¿no? Cualquiera de estos lados vacíos, sin relación, no pasa nada. Digo, esta tabla está de más y la elimino. O si necesito esta tabla, yo genero la relación. No hay problema, ya van a ver que esto es bien simple. Pero bueno, tengo esta estructura en función de las tablas que yo seleccioné. ¿Cuál va a ser mi tabla principal? Que yo ya sé en este caso. Es... Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Porque si no estaba medio raro esto. Entonces, mi tabla, orden de tiles. Y si ven, ¿no? Como les decía, la flechita. Esta es la dirección correcta. Está bien, esta es la dirección correcta. ¿Se acuerdan? Cuando yo cogía esa tabla me sacaba dos tablas relacionadas que eran órdenes y productos. Pero productos se relacionan con categorías y algo más que viene por acá. No puedo visualizar. Y órdenes, en cambio, se relacionaba con empleados, con clientes y otra tablita que tengo por acá, ¿no? Ya vamos a ver. Ha sido con estos de que hacen los envíos y estos son los proveedores. ¿Sí? Podemos hacerle así, reordenarle que quede bonito para que me salga en un solo gráfico. De paso, ustedes ven la tabla empleados, que es una relación recursiva, ¿no? Vamos a ver. Y este sería mi modelito. Vamos a este más pequeñito, ¿no? Para que quepa bien en una sola pantalla. Ya. Ahí tenemos. Listo. Orden de tiles, vamos a ponerle en amarillo. Que va a ser mi tabla de hechos. Y en azul, serían productos, mención, al igual que órdenes, ¿no? Así sería lo básico. Entonces tengo una relación y esta es otra relación. Si tengo esas tres tablas, tengo modelo en estrecha. Pero como estas tablas tienen una relación adicional, significa que se de nieve, pero a partir de un modelo relacional desnormalizado, porque como les digo, cogí directamente las tablas de mi sistema operacional. Y listo. Con tal que una tabla tenga una relación adicional, deja de ser esquema en estrella y pasa a ser en esquema copo de nieve. ¿Sí? Y en cambio, se relaciona con esta, como estamos viendo. Y no se olviden, qué útil que es eso de la dirección de las flechitas, ¿no? Si encontramos una, por ejemplo, aquí mismo, ¿no? Suponiendo, estuviera en esta dirección, o sea, hacia la tabla de hechos, ahí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, no se olviden de eso. En este caso, es muy simple y está funcionando todo bien. Ahí nos vamos a quedar. El día lunes vamos a completar esto, ¿no? Porque necesito explicarles algunas cosas. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí. Sí.
Le guardamos y listo. Ya, ¿sí está funcionando el registro de asistencia? A ver, vamos a ver si está. Microsoft. Sí, registrado usted, calidad. Muy bien. Listo. Nos vemos el día lunes, señores. Cuídense mucho. Con ustedes me toca tutoría grupal hoy a las 12 del día, ¿no? Entonces les espero a esa hora. Ya saben, los que algunos han participado, no me demoro mucho, 5 o 10 minutos, dependiendo de lo que tengamos que conversar. Hoy vamos a definir algunos parámetros en cuanto a la carrera de software y listo, ¿no? Por favor, les espero ese día. Ya está, hoy día a las 12 ya está generado el equipo de Teams, ¿no? Sobre el cual nos vamos a conectar. Que tengan un buen día, señores. Pasen bien.